video de Failover PCC automatizado para ISPs de igual velocidad. Ahora quiero enseñarles, bueno, vamos a ingresar a la página oficial wifielbarrio.com y vamos a dirigirnos a lo que son herramientas para WISP o ISP. Aquí la tenemos, ingresamos, identificamos, vamos a buscar lo que es el Failover PCC automatizado para ISPs de igual velocidad. Aquí lo tenemos. Ahora hemos implementado esta sección donde podemos seleccionar el tipo de clasificador con el que estemos trabajando. A ver, vamos a dirigirnos al equipo MikroTik y vamos a hacer visible lo que es Per Connection Classifier. Aquí lo tenemos, seleccionamos y aceptamos. Aquí pueden ver con lo que estoy trabajando. Algunos colegas trabajan con boot addresses and ports, así que me han solicitado esta nueva actualización para poder seleccionar el clasificador, así que vamos a colocarlo. También es importante cambiar la versión con la que estén trabajando en su equipo MikroTik. En mi caso es la versión 7, aquí podemos verlo, 7.14. ahora sí, vamos a colocar la cantidad de proveedores. En mi caso serían 8 y solo vamos a generar la configuración. Seleccionamos el botón y aquí tenemos ya los scripts. Ahora seleccionamos el botón para copiar la configuración. Listo. Regresamos nuevamente a nuestro equipo MikroTik y vamos a dirigirnos a IP, rutas. Y aquí, bueno, en el video anterior estaba trabajando con el Failover recursivo, pero en este caso, bueno, decidí quitarlo y solo dejar una configuración básica de Failover. Aquí pueden ver que cuento con una línea caída, ya que desconecté el cable para realizar el video. Así que bueno, pueden también ver que esto está con distancias del 1 al 8, pero al momento que nosotros coloquemos los scripts pasará a distancia 1. Vamos a pegarlo, ahí lo tenemos, ya que esto es necesario para trabajar en versiones 7. En versiones 6 no es necesario, pero he decidido también colocarlos en 1. Solo en la versión 7 se necesita la distancia 1. Bueno, una vez que ya tenemos los scripts implementados, vamos a ver scheduler. Aquí pueden ver que su intervalo de ejecución es cada 1 minuto, algunos segundos para que se ejecute. Ahí comienza. Vamos a esperar para que identifique todas las líneas y identifique la que está caída, y también nos cambie de boot addresses a boot addresses and ports. Ahí está. Me deshabilita la que está caída y me coloca que son 7 líneas que estarían trabajando únicamente. También pasa a boot addresses and ports.
y ahí lo tenemos, el failover trabajando. Importante, recuerden, es para líneas de igual velocidad. Esa línea está simulando que está caída. Para ver que esté trabajando todo correctamente. A unos segundos nuevamente de realizar el chequeo. Ahí está nuevamente. Lo importante de esto que es que podemos nosotros cambiar de lugar y no los va a reconocer, ya que otros failover parecidos, si movemos de lugar los clasificadores, lo que es el per connection classify no los toma en cuenta y toma otras reglas del balanceo. Pero en este caso pueden ustedes ver que los identifica y sigue trabajando con normalidad. Nuevamente voy a desconectar la línea. A unos segundos ahí está nuevamente, como pueden ver el failover funciona sin problemas.